Buenas noches, bienvenidos a la Hora del Misterio. Desgraciadamente estamos en un mundo convulso, las noticias a veces tan desagradables no nos dan tiempo ni a pensar, pero nosotros queremos hacerlo con todos ustedes. Verán, a veces hay que remontarse a cierta antigüedad para conectar con la actualidad en estos primeros minutos. Me impresionó mucho releer La desaparición de la niñez, de Neil Postman. Hace 34 años que se escribió. La portada dice mucho, aunque no solo la televisión sería la culpable. Hablaba de cómo en este final del siglo XX, cuando se escribió, los niños estaban siendo endurecidos, estaban siendo considerados adultos para muchas cuestiones de publicidad, de marketing, pero que también, por algún motivo que se escapaba, la actitud y violencia en los niños había aumentado exponencialmente. Lo que es increíble es que en este 2016 estamos viendo casos, no con cuentagotas precisamente, por ejemplo en el Reino Unido, un lugar tan avanzado, que nos estremecen. Esto no se cuenta, hemos hecho la estadística, nos hemos quedado helados y vamos además a examinarlo rápidamente con un invitado de excepción. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Reino Unido, los titulares se quedan ahí, un número increíble, niños asesinos, esto era algo casi puntualísimo, rarísimo en la historia y ahora hay como una secuencia, por desgracia. Pues parece que sí, por desgracia los titulares hablaban de el incremento de niños asesinos y de juicios que se están llevando a cabo por menores que están asesinando a personas. Justamente en el mes de abril pasado, en el mes de abril de este año 2016, tuvieron lugar una serie de juicios en el Reino Unido en el que los principales sospechosos, y además que fueron dados por culpable, eran niños que han sido sentenciados. Uno de esos casos que además dio la vuelta al mundo es el de James Fairweather. Es una persona que, si vemos la fotografía, parece el típico empollón, así decían en los juzgados. No parece un adolescente cuando cometió los crímenes, 15 años tenía, fue el 29 de marzo de 2014 y además él mismo comentaba cuando lo detuvo la policía que se había levantado con ganas de matar. Se levantó una mañana, dijo que tenía que asesinar a alguien y así lo hizo. La primera persona que se cruzó por su camino, un hombre con familia, con hijos, que salía de su coche a comprar el periódico y se le cruzó por delante a este asesino, que además era muy fan de asesinos en serie. En los juzgados declaró que él veía continuamente películas con una extrema violencia, películas también pornográficas y que ya no les citaba el contenido sexual normal, sino tenía que ser contenido sexual muy sádico para llegar a esa excitación. En ese caldo de cultivo, después de ese primer asesinato, a los 3 meses vuelve otra vez a tener sed de sangre, sale a la calle de nuevo y se encuentra con una estudiante árabe de 31 años a la que también asesina. Una persona que estaba paseando a sus perros ve a este individuo en los matorrales escondiéndose con unos guantes y ensangrentado. Es cuando llama a la policía y cuando lo detienen, él dice que qué pena porque estaba esperando ya a su tercera víctima. Vicente Garrido, profesor, Criminología, Universidad de Valencia y una de las autoridades mundiales en el ámbito del estudio de la mente criminal. Imagino que alucina como nosotros y como todos ustedes. Buenas noches, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es que hay muchos más casos, se han juntado en los últimos tiempos. Yo no sé si la pregunta de Neil Postman sería correcta. La desaparición de la niñez o la violencia extrema que empieza a asolar a una parte de la última niñez y del inicio de la adolescencia. ¿Esto es normal para los criminólogos? Yo diría que se está produciendo ahora un doble fenómeno que vemos el resultado al cabo del tiempo. El primero es que los chicos, por vez primera, en esta generación, sobre todo a través de Internet y de todos los medios, son poseedores de un acceso a una comunicación como antes nunca ha existido. Recuerdo a Ted Bundy, uno de los grandes modelos de Fairweather, como ha comentado ahora Carmen, ¿verdad? Porque él decía que su ídolo era Ted Bundy y el destripador de Yorkshire. Los seguidores veteranos, ¿verdad?, de este programa seguro que pueden recordar a este personaje. Ted Bundy decía que a él le influyó negativamente las novelas gráficas eróticas de la época. Estamos hablando de los años finales de los años 50. Algo que sería inocencia inmaculada hoy en día. Exacto. ¿No? Pero hay una relación, por tanto, Vicente. Ahora se ha producido un fenómeno donde los chicos tienen un acceso brutal. Claro, la mayoría de los jóvenes que tienen una psicología normal y unas circunstancias normales, pues
con mayores o menores dificultades van trampeando y van pasando esta etapa. Pero ¿qué ocurre con los niños que tienen ciertas dificultades, algunos aspectos que luego comentaré y que merecen una atención especial en ellos? Esto puede causar un efecto brutal. Y luego un segundo fenómeno muy importante, que creo yo que también está relacionado con la sociedad en la que vivimos ahora, es que se ha relajado mucho por las circunstancias vitales de incertidumbre, de ansiedad, de relación familiar, el control sobre los chicos. Así como antes los padres podían estar muy vigilantes de las amistades o de los hábitos, esto hoy en día se ha dejado, quizá porque los propios padres tienen que sobrevivir en un mundo muy duro. Entonces, claro, si juntamos el acceso tremendo a unos medios donde los modelos negativos o los estímulos psicopáticos pueden ser extraordinarios y en cualquier momento y con cualquier grado de violencia, con una relajación por parte de las instituciones, sobre todo de la familia y de las escuelas, que han perdido una enorme capacidad de vigilancia y de control, yo creo que el resultado son estos sujetos, ¿verdad? Lo está contando, repito, una autoridad mundial en la materia, y aunque a veces suene políticamente incorrecto o algunos dirán carca o algo por el estilo, son casos concretos que están pasando, asesinatos concretos de personas perturbadas por un acceso muchas veces a determinado contenido visual que se ha conjuntado con unas mentes no del todo equilibradas, pero es que hay más casos. Hay más casos, y que justamente cuando se estaban produciendo estos juicios y los que comentaremos después, de repente salta la noticia de que una madre y su hija, Elizabeth Edwards, y su hija Katie han sido halladas también en el Reino Unido muertas en su domicilio. Se pide ayuda desde la policía porque al parecer hay una ventana rota por donde se introducen lo que en principio creen que es un ladrón para acabar con la vida de estas dos mujeres. Pero hay cosas muy extrañas. Hay alguien que asegura ver a dos personas muy jóvenes, un chico y una chica, vestidos de negro, que como una sombra maligna salen de esa casa a altas horas de la madrugada. Es entonces cuando la policía se pone a investigar y hay que decir que no se dan los nombres porque son menores de edad, tienen 13 y 14 años, son una pareja de novios que, según ha podido trascender, pues empezaron a vestir de forma rara, decían que con prendas oscuras, cuando ella era una chica muy alegre y vestía como cualquier chica normal de su colegio. Al parecer la influencia del chico había sido muy profunda, ella no hablaba ya con casi nadie, y no saben por qué asesinaron precisamente a esa madre y a esa hija. Lo que sí saben es que fue premeditado, que durante más de una semana estuvieron visitando la casa para ver por dónde podían introducirse cuando estaban ellas dos solas, ya que había otra hermana viviendo con ellas, y así eligieron el momento perfecto para penetrar y acabar con su vida. No hicieron lo mismo otras chicas de 13 y 14 años, de las que se ha producido también el juicio en ese mes de abril macabro, como titulaban los grandes periódicos del Reino Unido. Tampoco han salido a relucir en la prensa los nombres de estas dos chicas, porque el asesinato, según decían los policías que entraron en la escena del crimen, era el más macabro que habían visto en 25 años de profesión. En este caso la víctima era Angela Wrightstone, era una mujer alcohólica que todo el mundo conocía y que estas chicas utilizaban para que fuera a comprar alcohol y cigarrillos. Después en su casa la daban parte de ese alcohol, parte de esas cajetillas de cigarros, lo compartían. Y parece ser que una de las noches eso se les fue de las manos. Querían probar la sangre. Las marcas que se encuentran en el cuerpo de esta mujer son tremendas. Están hechas con infinidad de objetos. Tenían con una pala, con un palo de madera en el que habían puesto tornillos, con agua hirviendo, con una mesa de café, con un televisor y hasta con una impresora. Propinaron más de 100 golpes en el cuerpo de esta señora que era alcohólica. Dos crías de 13 y 14 años. Vicente, ¿esto cómo se puede explicar? Bueno, además había selfies, ¿te acuerdas, Carmen? Y lo hicieron en 2 rounds, digamos en 2 actos. Es decir, descansaron unas horas, volvieron a la casa, terminaron y luego llamaron a la policía para que les llevara, como niñas que han perdido el último tren, ¿verdad? O el último servicio público, llamaron a la policía, ¿no? Sobre todo porque eran niñas que estaban tuteladas por el Estado. Sí. Eran dos niñas que ya habían tenido problemas, muy conflictivas. De una manera un poco simplista, pero yo creo que cierta, yo creo que la clave para que los espectadores lo entiendan es que tanto en el caso de Fairweather como en este crimen de la madre y la hija, que realmente sabemos muy poco, como con Stanley Wrightstone, que sabemos mucho más, lo que se ha producido es una ruptura esencial
que es el apego o el vínculo de los niños con los padres. Esto es fundamental para desarrollar la conciencia y los principios morales. Si no establecemos cariño, si no establecemos relaciones positivas con los padres, no tenemos capacidad para interiorizar sus normas, sus creencias y por consiguiente no generamos una conciencia. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Ya no tenemos posibilidad de desarrollar la empatía. Y tan solo el placer de dominar o de controlar, el placer de ser capaces de hacer daño desarrollando nuestro ego va a ser nuestra motivación. En el caso de Fairweather lo que nos encontramos es con una persona que sigue una fantasía homicida. Hay un modelo claro y es Bundy, el destripador de Yorkshire. Él quiere ser un asesino en serie porque ha desarrollado una fantasía muy definida. Estas otras chicas no han tenido esa fantasía, pero debido a sus problemas de socialización, niñas en situaciones de carencia afectiva muy importante, han comprendido que el juego macabro de destruir de alguna manera les produce mucha excitación. No siguen una fantasía, siguen por desgracia una psicología perturbada porque no han desarrollado los valores morales y la empatía. No era lo mismo en el caso de un menor asesinado, tenía 16 años, además se produjo en el instituto Bailey Wine, estaban en un comedor como de un instituto cualquiera en el Reino Unido. Esto ha sido en Escocia, y en una pelea que empieza por una galleta, de repente uno de esos chavales que había sido amigo suyo, que estaba continuamente viéndole, saca un cuchillo y delante de todos los alumnos mata a este pobre joven. En ese mismo momento se llama a la ambulancia, pero cuando llega al hospital ya no pueden hacer nada por él. Se abrió una polémica grandísima con otro tema que dejo encima de la mesa, que es cómo consigue este niño un cuchillo, porque no era un cuchillo de normal, de cocina, que puede coger cualquier niño, ¿no? Era un cuchillo de grandes dimensiones, de caza, que había comprado en internet. Hay algunas de las casas de venta en internet que te dicen que para comprar armas de fuego o incluso cuchillos, cuando llegan a tu casa el paquete tú tienes que diseñar la identificación de que eres mayor de edad. En este caso, al parecer el chico tenía pensado muy bien lo que iba a hacer con el cuchillo porque había dejado una nota. Señor repartidor, si no estoy en casa, por favor, déjeme el paquete en tal sitio. Y el repartidor, sin comprobar si era menor o no, ahí lo había dejado. Luego se vio que era con el que había asesinado a su compañero de escuela. En tal caso, Iker, creo que aquí nos encontramos con otro factor diferente y es la búsqueda del estatus y de alguna manera vengar una afrenta. Algunos chicos que carecen de esta, digamos, empatía fundamental o tienen muy poco miedo al posible castigo, vinculan toda su autoestima en la capacidad de que los demás le tengan miedo o la respeten en lo que él entiende que son aspectos fundamentales de cómo es él. Y palabras, gestos o actividades que probablemente para otra persona a lo mejor sería una desconsideración, para él puede ser algo intolerable. Y ahí entonces la muerte de la otra persona lo que quiere significar es la cosificación de la persona que lo ha ofendido, es una venganza cumplida, no es una manera de afirmarse uno mismo. Bueno, es un problema que está ocurriendo. Es difícil unir los eslabones de esta cadena tan fraccionada y perdida en la actualidad, pero nosotros lo hemos hecho porque creemos que está mucho en juego, que los fenómenos son globales y que en nuestro país también tenemos que preocuparnos y que a lo mejor la sobreexposición y sobresaturación, tanto a cuestiones permanentemente criminales, estas son para informar, no para regodearse, o cuestiones como hemos visto, que es así, queda muy mal decirlo, pero es que es así, el cóctel mortal de cierto tipo de pornografía o cuestiones degradadas en algunas mentes y no hay ningún control, está provocando algo que muchos prefieren que se esconda, claro. Muchos prefieren que se esconda porque es un problema real, pero nosotros queremos analizar ese problema. Y es muy importante, Iker, el pensar una idea muy sencilla. Antes, mucha gente con problemas mentales no tenía acceso al parque temático del crimen y de la psicopatía. ¿Qué es lo que ha cambiado? Por resumir un poco tu pregunta anterior, es que hoy en día hay millones de jóvenes que tienen entrada gratis y permanente a ese parque temático del crimen. Lo dice uno de los grandes expertos, repito, a nivel mundial de la mente criminal. Gracias, Vicente, como siempre, por arrojarnos luz. Gracias.